se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de la clase trabajadora por parte fundamentalmente de los movimientos anarquistas y comunistas, entre otros. Ese día es festivo a nivel nacional y en el mundo. ¿Usted está de acuerdo con el Día Internacional de la Clase Trabajadora? No sé, piénsalo. Buenas noches, bienvenidos, soy Francisco Gómez. Qué gusto estar acompañado de todos ustedes en este su espacio semanal de los miércoles a las 8, acá en Canal 8. No sé, piénsalo. Gracias a producción por permitirnos llegar hasta la comodidad de donde usted se encuentra. Fran Omar Parada es miembro del BRP, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que es uno de los organizadores de la marcha del 1 de mayo que sale del Parque Cuscatlán el lunes por la mañana. Fran Omar, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en este espacio para compartir nuestro planteamiento, para compartir nuestras ideas y nuestra posición respecto a lo que está sucediendo en el país y en el contexto también de la conmemoración del 1 de mayo. Bueno, genial. Vamos a tener como base principal de la conversación la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora, del trabajo también que se está realizando por parte del BRP, la posición que ellos tienen ante temas de país. Bueno, se celebra el 1 de mayo, lunes, que es asueto nacional, la marcha de la clase trabajadora. ¿Cómo se desarrolla todo esto y quiénes lo hacen? Bueno, el Día Internacional de la Clase Trabajadora es, el resultado, por cierto, de la lucha de los sindicatos principalmente en Estados Unidos. La conmemoración del 1 de mayo se da a partir de la represión y del arresto de dirigentes sindicales en Chicago a finales del siglo XIX, que, por cierto, a partir de la exigencia de sus derechos fueron perseguidos y encarcelados y acusados de delitos que no cometieron y fueron condenados a prisión y fueron condenados a muerte. A partir del martirio, digamos, de estos dirigentes sindicales, es que posteriormente las organizaciones sindicales, el movimiento trabajador internacional, declara el 1 de mayo como el Día Internacional de la Clase Trabajadora, y es así que se ha ido generando una serie de actividades conmemorativas, y en el país no es la excepción. Cada 1 de mayo, es asueto, y la gente, muchos sindicatos, muchas personas del movimiento de los trabajadores, de los movimientos populares, de los movimientos sociales, salen a la calle a conmemorar este Día Internacional, a recordar a los mártires de Chicago, pero también a denunciar lo que está sucediendo en el país, a contextualizar la conmemoración, porque al final la idea no es que solamente sea un acto conmemorativo, sino también que sea un acto reivindicativo y que sea un acto que permita abordar los problemas por los cuales se está movilizando en este momento el movimiento trabajador, y también por los cuales el movimiento denuncia y se moviliza. Bueno, Fran Omar, hay muchos estigmas de las personas que organizan y participan de esta marcha, sobre todo de que es una oposición, que no tienen nada que hacer, que no trabajan, en fin, los estigmas. O sea, ¿quiénes van a la marcha? Bueno, generalmente es gente que sí trabaja y que forma parte de sindicatos. Es el sector organizado, podríamos decir que es el sector políticamente más avanzado del país, ¿verdad? Entonces, es el movimiento trabajador, los sindicatos, los movimientos campesinos, los movimientos cooperativistas, las organizaciones juveniles. Es gente que sí labora, que sí está constantemente viviendo el día a día, identificándose con los problemas de los cuales los aquejan y por los cuales también es necesario denunciarlo. Al final no es gente que no trabaja o que no tienen nada que hacer. Toda la gente, y principalmente los sindicalistas, las personas organizadas, los movimientos populares, son personas que pasan bastante ocupadas, que pasan, aparte de desarrollar su jornada laboral, se desarrollan y se organizan políticamente también para abordar los problemas del país. Ahora, Fran Omar, si ponemos en contexto las organizaciones, ¿quiénes son los que participan? ¿Solo son sindicatos?
No, no necesariamente. El movimiento sindical es el llamado a conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Pero también están los movimientos cooperativistas, las organizaciones, por ejemplo, que forman parte del bloque de resistencia y rebeldía popular, son 34 y de diversos sectores. En el bloque se unen organizaciones. En el bloque es una conformación de 34 organizaciones de diferentes sectores. Ahí están organizaciones sindicales, organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, organizaciones campesinas. Es decir, existe una diversidad de organizaciones que pues, nos hemos juntado principalmente para denunciar los serios retrocesos que vive nuestro país en la actualidad. Entonces son estas organizaciones las que nos vamos a movilizar, pero también existen otros agrupamientos y otros sindicatos que van a salir del mismo punto, vamos a salir del mismo punto para conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora, y que también son agrupamientos que están conformados por otras organizaciones, otros sindicatos, otras organizaciones de diferentes sectores. ¿Únicamente el tema en la marcha es la clase trabajadora o hay temas de país también que se pueden discutir ahí? Hay temas de país. Nosotros creemos que no solamente la conmemoración debe ser exalzada, digamos, en este contexto, sino también que es importante retomar, abordar los problemas que actualmente aquejan a la sociedad salvadoreña vinculados a la parte conmemorativa. El tema de la conmemoración y el tema del rescate de la memoria y de el reconocer la lucha de los trabajadores y las trabajadoras es importante, pero eso solamente se puede convertir en una verdadera conmemoración en la medida en que nosotros y nosotras denunciamos la situación grave que está pasando, por cierto, la clase trabajadora, que es la más golpeada en este contexto, en donde el alto costo de la vida golpea, no hay actualización del salario mínimo, existen sindicalistas que han sido arrestados en el contexto del régimen de excepción. Es decir, hay una serie de problemas que nosotros y nosotras vamos a denunciar y que tienen que ver con la actualidad. Fran Omar, ¿qué pasa con organizaciones feministas, ambientalistas? ¿Todos esos también participan en estas agrupaciones? Sí, la idea es que no sea una actividad específicamente del sector sindical. La clase trabajadora, digamos, su expresión más representativa son los sindicatos, pero ciertamente la clase trabajadora está organizada en diferentes sectores, en organizaciones ambientalistas, por ejemplo, en organizaciones de jóvenes, en organizaciones feministas, es decir, hay diferentes expresiones y ahí está la clase trabajadora, ahí están las personas que venden su fuerza de trabajo, que día a día salen de su casa a ver cómo resuelven la cotidianidad, a ver cómo se consigue también algún recurso para cubrir las necesidades básicas y que aparte de toda esa labor, como le decíamos, de conseguir para sobrevivir, participan activamente y políticamente en estos espacios. Fran Omar Parada, él es miembro del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, parte de la organización de la Marcha de la Clase Trabajadora del 1 de mayo, que es lunes, y se estará celebrando como todos los años en nuestro país. Vamos a hacer una pausa. ¿Usted quiere participar? Métase a las redes sociales, sobre todo en nuestro canal de YouTube, Mix de Medio. Así búsquenos y participa en las cajas de comentarios con Fran Omar Parada. Hacemos una pausa. No sé, piénsalo. Buenas noches, segundo bloque de su programa No sé, piénsalo. Todos los miércoles, búsquenos a las 8 acá en Agape TV, canal 8, por supuesto, de lunes a viernes. Usted puede ver lunes, martes, jueves, viernes, entrevista Criterios. Fran Omar Parada, él es miembro del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular BRP. Temas de país, Fran Omar. Ustedes tienen una posición muy clara sobre el régimen de excepción, sobre el tema económico que hay en el país y el tema de la reelección también presidencial. Quisiera que habláramos de los tres temas ahí por lo menos un poco punteado.
¿Cómo vamos ya en el mes 13 del régimen de excepción, Fray Omar? Bueno, entendemos nosotras y nosotros desde el bloque que la misma Constitución plantea que el régimen de excepción, digamos, es un espacio determinado de tiempo que se establece a partir de una situación irregular en la que se está desarrollando la sociedad salvadoreña frente a un peligro inminente, frente a una catástrofe, frente a fenómenos específicos que se plantean ahí en la Constitución, es que se puede decretar el régimen de excepción, y es un periodo excepcional, ¿verdad? En donde por lo menos ahí se establece un tiempo determinado y que puede ser posteriormente renovado por la Asamblea Legislativa una vez más. Eso es lo que plantea la Constitución. Sin embargo, ya llevamos más de un año del régimen de excepción, y aparte que es una situación totalmente contraria a la Constitución, creemos también nosotros desde el bloque que este régimen de excepción ha servido para perseguir políticamente incluso a opositores, para generar una serie de situaciones atentatorias a los derechos humanos, para restringir el libre ejercicio de derechos fundamentales de toda la sociedad salvadoreña, porque al final el régimen de excepción es, el resultado, digamos, de una decisión jurídica que se aplica para toda la sociedad salvadoreña, aunque en el discurso se plantee, por ejemplo, de que solo se aplica para ciertos grupos delincuenciales, etc. Sí, pero en la práctica lo que ha sucedido es que a partir de la aplicación del régimen de excepción de manera indiscriminada se han dado una serie de situaciones violatorias y atentatorias a los derechos fundamentales, incluso hasta capturas arbitrarias de personas que en muchos de los casos ni siquiera tienen que ver con temas de pandillas o de crimen organizado, ¿verdad? Que esa ha sido la justificación por el cual supuestamente se ha prolongado tanto el régimen de excepción. Y existen ya cientos de denuncias sobre personas que han sido capturadas de manera arbitraria, sin cometer ningún delito. O sea, ya aquí ya no aplica aquella idea que el mismo gobierno implementó e impulsó a través de sus campañas en redes sociales, que el que nada debe, nada teme. No es tan así. Hay mucha gente que no debe nada y está guardando prisión, ya tiene más de un año de haber guardado prisión, ¿verdad? Y el tema está también que incluso el gobierno ha reconocido que existe este margen de error, este daño colateral, ¿verdad? Pero ese daño colateral o ese margen de error al que se refieren son personas, son seres humanos que han sido capturados de manera arbitraria, que guardan prisión sin haber cometido ningún delito. Y que el único delito al que al parecer se les puede imputar, ni siquiera está regulado en ninguna ley, es el que sean pobres, pues, ¿verdad? El que viven en condiciones vulnerables. ¿Su delito es ser pobre? Al parecer sí, porque muchas de las personas capturadas son personas que han sido capturadas por donde viven, por cómo se ven, por si tienen algún tatuaje ¿Tiene artístico. clasismo el régimen de excepción? Para nosotros sí. Para nosotros creemos que hay una lógica de criminalizar la pobreza, porque los grandes operativos militares que se establecen son en zonas populares del país. Nosotros podemos ver que en las zonas residenciales, las grandes residenciales, incluso ahí donde el presidente vive y otras clúster aledaños, ahí no hay operativos militares. Entonces prácticamente se está concluyendo de que la delincuencia está en las zonas pobres del país, y ahí hay una lógica clasista, ahí hay una lógica de plantear que el que es pobre es delincuente, ¿verdad? Y en esa lógica se han llevado un montón de gente que no tiene nada que ver. Nosotros, y lo hemos manifestado, y también se lo hemos manifestado al movimiento de víctimas del régimen, nosotros respaldamos y apoyamos la lucha de las víctimas. Estamos luchando por la libertad de las personas inocentes, y de las personas que han cometido delitos, pues obviamente tienen que pagar. No es esa la lógica de denunciar el régimen de excepción. La lógica de denunciar el régimen de excepción es que le da armas al gobierno para aplicar de manera indiscriminada una serie de restricciones de
del ejercicio fundamental de derechos. Frank Omar, usted menciona al movimiento de víctimas del régimen, MOVIR, que está adscrito al BRP, es parte del BRP. Samuel Ramírez, uno de sus voceros o de las voces o de las caras más conocidas del MOVIR, menciona de que sí están liberando a personas, no es que están libres ya que no fueron vencidos en juicio, sino que van a seguir el proceso fuera de la cárcel, pero salen en condiciones deplorables de salud, ya han muerto algunos después de haber salido de la cárcel, los sacan de noche o de madrugada y el número que más redondea es de 5 que salen aproximadamente a diario. ¿Qué pasa con todas estas personas? Pues nosotros hemos recolectado algunos testimonios, incluso hemos acompañado a madres, a familiares que pasan las noches fuera del llamado, del famoso penalito ahí por la tiendona, esperando a que su familiar salga. Y sí, nosotros y nosotras somos testigos que las personas que salen en condiciones deplorables. Las familias que están esperando a su ser querido afirman que no pertenecen a grupos delincuenciales, y es duro y golpea principalmente a la clase trabajadora, hablando un poco del contexto del 1 de mayo, este régimen de excepción, ¿verdad? Y no solamente por las capturas arbitrarias que se han dado en este contexto, sino también porque eso genera una serie de consecuencias que también golpean a su familia, ¿verdad? Que tienen que ahora hacerse cargo económicamente de sostener al familiar que está detenido de manera arbitraria. Imagínense que un familiar de ustedes, sin haber cometido ningún delito, sino solo porque tiene un tatuaje artístico, o porque vive en una zona determinada, o porque las autoridades policiales lo vieron sospechoso, entonces ya es detenido y de repente se vuelve ya una situación complicada económicamente para los familiares, que tienen que buscar abogados, que tienen que estarle enviando dinero para que pueda solventar sus necesidades básicas dentro del centro de detención. Y no hay ningún tipo de garantía, porque al final incluso el director de la Policía Nacional Civil ha dicho que los policías son jueces de la calle. O sea, aquí el tema de la aplicación de los procedimientos ¿Pero y eso habrá sido jurídicos, solo un desliz del director de la policía o realmente esto está pasando en la calle? esa es una afirmación de una autoridad que tiene, obviamente que tiene peso en la sociedad salvadoreña. Si el director de la Policía Nacional Civil manifiesta que los policías son jueces de la calle, eso prácticamente le da luz verde a los cuerpos policiales, incluso a la Fuerza Armada, de aplicar de manera arbitraria algunas acciones que ellos determinen que son correctas en ese momento. Por ejemplo, someter a una persona por verla sospechosa de pertenecer a un grupo delincuencial, ¿verdad? Y llevarla a prisión. Entonces, es una situación muy, muy complicada, porque todo el tema de la aplicación de los procedimientos jurídicos, con todo este tipo de afirmaciones y con todo este tipo de situaciones que se han planteado, pues deja mucho que desear, ¿verdad? No está siendo de manera correcta aplicada los procedimientos establecidos en la ley. Y todo eso amparado en el contexto del régimen de excepción. ¿El MOVIR acompaña la marcha del 1 de mayo? El MOVIR sí ha dicho que va a movilizarse, van a utilizar todos estos espacios de denuncia para exigir la libertad de sus familiares que son inocentes. ¿Es vinculante el régimen de excepción con el 1 de mayo? Nosotros estamos también haciendo una denuncia en este contexto del 1 de mayo por las detenciones de sindicalistas que han sido capturados en el contexto del régimen de excepción. ¿Les han aplicado el régimen de excepción? Les han aplicado el régimen de excepción. Tenemos el caso, por ejemplo, de sindicalistas de la alcaldía de Soyapango, de la alcaldía de San Marcos, el sindicato también de la Imprenta Nacional, en donde hay personas organizadas que decidieron desarrollar una actividad para exigir sus derechos, y la respuesta gubernamental fue arrestarlos. No fue resolver el problema, sino más bien reprimir
a los sindicalistas, ¿verdad? Incluso un sindicalista ya ha muerto en el contexto del régimen de excepción, y posteriormente en el contexto de su entierro, ¿verdad? La jueza decretó la orden de libertad de esta persona que había sido capturada de manera arbitraria y estaba ahí comprobado con la carta de libertad. Pero ya esa carta de libertad de nada servía porque había muerto en las cárceles. Entonces, parte de toda esta denuncia, es vinculante el 1 de mayo con el régimen de excepción, porque es la clase trabajadora, son los trabajadores y las trabajadoras, los sindicatos, los que están sufriendo también toda esta persecución y este retroceso que estamos viviendo. Fran Omar Parada, él es miembro del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular BRP. Aparte es un ciudadano con voz que tiene por convicción tener un mejor país. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos en tu programa de todos los miércoles. No sé, piénsalo. No sé, piénsalo, en Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio. Usted participe en nuestras redes sociales. Puede buscarnos como Mix de Medio en Twitter, en Facebook, al igual que en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, por cierto, comente, comparta, dele me gusta a esta transmisión. Soy Francisco Gómez, está conmigo Fran Omar Parada, un ciudadano, como todos nosotros, que hoy está haciendo su propuesta para que como BRP están invitando a la marcha del 1 de mayo. ¿Cuál es el recorrido de la marcha? Bueno, estamos pensando concentrarnos a las 8 de la mañana. El punto, está la convocatoria. Okay. ¿Verdad? Pensamos salir un poco después en todo lo que los compañeros y las compañeras llegan, la ciudadanía se suma a esta actividad conmemorativa y reivindicativa. Y vamos a hacer el recorrido desde el Parque Cuscatlán hacia la Plaza Cívica. Nos vamos a concentrar todos y todas en la Plaza Cívica, nos vamos a ir sobre la Juan Pablo y posteriormente nos vamos a incorporar... Sería Parque Cuscatlán 25 y ahí se incorporan para la Alameda Juan Pablo y posteriormente nos incorporamos para la Plaza Cívica. Para la Plaza Cívica, exactamente. Entonces ya hemos hecho este recorrido en otras actividades, en donde también la ciudadanía se ha juntado para denunciar los retrocesos que estamos viviendo actualmente, y es así que este 1 de mayo vamos a hacer nuevamente este llamado a la sociedad salvadoreña, al pueblo en general y especialmente a la clase trabajadora, a que nos concentremos y nos movilicemos y denunciemos. Usualmente hay 2 puntos de salida. Ha habido 2 puntos de salida, por cierto que eso es parte de todo el trabajo de concertación y todo el trabajo de diálogo y de debate que estamos teniendo entre las distintas organizaciones. Generalmente, como ustedes sabrán, han habido en las actividades que hemos desarrollado 2 puntos de salida, una que sale del Parque Cuscatlán y otra que sale que salía del INDES, del Instituto Nacional de los Deportes, pero esta vez nos hemos puesto de acuerdo y hemos definido todos juntarnos en un solo punto, ¿verdad? Nosotras y nosotros creemos que es un gran paso en este tema de juntar fuerzas para poder ir fortaleciéndonos en vía de generar propuestas de país que nos permitan no solamente denunciar, sino también proponer, sino también darle a la sociedad salvadoreña una esperanza desde las organizaciones sociales que la situación del país, a pesar de los retrocesos que hemos vivido en estos últimos años, está en disposición de cambiar la situación. Los organizadores que usualmente estaban en 2 puntos, en esta oportunidad salen de uno solo, ¿van a llegar también al mismo punto? Sí. Tanto la Alianza Nacional El Salvador en Paz como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular vamos a llegar, y otras organizaciones también que se están sumando, digamos, a este espacio, como el MIS, que es el Movimiento de Izquierda Salvadoreño, la Mesa por la Justicia Laboral y otras organizaciones del movimiento popular que también
están llamando a juntarse el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, y movimientos campesinos por la defensa de la tierra. También vamos a concentrarnos en este espacio, no solamente, digamos, son estos dos grandes agrupamientos, sino también hay otras organizaciones que están convocando al mismo punto, y vamos a juntarnos todas y todos en la Plaza Cívica. ¿Qué hay en la Plaza Cívica? En la Plaza Cívica vamos a hacer un acto final en donde va a haber un pronunciamiento de representantes de las distintas organizaciones, y también va a ser un acto artístico, cultural, para conmemorar el Día de la Clase Trabajadora. ¿Y si yo no pertenezco a ningún sindicato, ninguna organización, puedo asistir? Sí, no solamente es un derecho a asistir, creo que a partir de las condiciones que hemos estado denunciando y a partir de la situación que vive el país, la movilización del 1 de mayo, como otras movilizaciones que puedan desarrollarse posteriormente, no solamente es un derecho que debe ser ejercido por parte de la ciudadanía, sino también es un deber del pueblo, es un deber del ciudadano, es un deber de toda la gente de salir y denunciar la situación que estamos viviendo. ¿Hay un color específico de ropa? No hay ningún color específico de ropa. Creemos nosotros que más que reivindicar colores o la viñeta incluso, debemos de fijarnos en el contenido de la movilización. Los sindicatos, los movimientos populares y la clase trabajadora y la ciudadanía, que de manera valiente, a pesar de las amenazas, se va a movilizar. Creemos que es importante que se haga y que sea consciente, que la movilización misma se hace para conmemorar y denunciar. Y en ese sentido es la ciudadanía que se identifica con diferentes colores que se va a movilizar, y es por cierto que se movilice. Hay que movilizarse con cualquier color, con el color que sea, pero que estemos claros y claras de que la actividad es conmemorativa y también de denuncia sobre los graves retrocesos que estamos viviendo en el país. Sobre el desprestigio que tienen o que se nos está dando hacia los partidos políticos, el estigma que hay hacia los partidos políticos, la petición que han hecho algunos sectores para que no asistan a este tipo de actividades partidos políticos, ¿está para esto? No, nosotros creemos que los partidos políticos también tienen que movilizarse y tienen que denunciar. No solamente, digamos, su papel no solamente debe restringirse a los procesos electorales, ¿verdad? Sino también que deben ser acompañantes de la movilización de los diferentes sectores. Y es así que también a los distintos partidos de oposición que han estado haciendo la denuncia, en este caso en la Asamblea Legislativa, a través de posiciones públicas, creemos que también es deber de las personas que pertenecen a los partidos, a su militancia, a la militancia de los partidos, a que se movilicen, a que nos movilicemos todas y todos, si pertenece a algún partido, si no pertenece a algún partido, ¿verdad? Si pertenece a organizaciones sindicales. La idea es que demostremos que estamos con la intención de aportar a la transformación de nuestra sociedad. ¿Cómo se transporta, se moviliza la población que está fuera de San Salvador? Hemos conocido de otras marchas que hay muchos retenes y que no dejan pasar a la población. Sí han habido diferentes acciones represivas por parte de este gobierno. ¿Se le puede considerar como una represión? Claro que sí, es una restricción, ¿verdad?, que se está haciendo a la libre movilización de las personas que quieren ir a denunciar y quieren ir bueno, en este caso a conmemorar a la clase trabajadora. Ya hemos tenido situaciones como las sucedidas posterior al 15 de septiembre del 2021, en donde se desarrollaron una serie de movilizaciones posteriormente y hubo una serie de retenes que fueron ubicados de manera estratégica fuera de San Salvador para garantizar que la gente que viniera del interior del país hacia las actividades que hemos desarrollado no pudieran hacerlo. Hemos hecho la denuncia a nivel nacional y también a nivel internacional sobre este tipo de restricciones que se han dado, y la gente ha ido buscando alternativas. Ha ido buscando alternativas para sortear esas medidas represivas. Incluso han habido ocasiones que a las personas que vienen manejando el transporte, el bus, y que trae a las personas de las diferentes comunidades,
han sido detenidos, se les ha quitado su tarjeta de circulación, los han regresado para el punto de donde venían, y ha sido una situación muy compleja. Pero la gente, con mucha convicción y también con mucho ánimo y con mucho espíritu de denuncia sobre lo que está sucediendo en el país, ha logrado sortear y ha logrado movilizarse a pesar de todo este tipo de medidas, y este 1 de mayo no va a ser la excepción. Hace un año exactamente se amenazó que a los que asistieran a la marcha del 1 de mayo de 2022 se les aplicaba el régimen de excepción porque tenía apenas un mes. Exactamente como lo hemos mencionado, y esa es parte de todas estas evidencias de que el régimen de excepción ha servido para reprimir y perseguir a personas críticas de este gobierno, es lo que se está planteando. Es decir, el 1 de mayo, hace un año, el año pasado, el 2022, hubo incluso posiciones públicas de diputados del oficialismo que estaban planteando que las personas que salieran a movilizarse iban a ser detenidas, que las personas que se movilizaban porque son familiares de personas que pertenecen a pandillas. Ese fue el argumento. Y a pesar de la amenaza, constante, y a pesar del ataque permanente en las redes sociales, la gente aún así se movilizó. Y se movilizó porque está convencida de que este tipo de acciones sirven para despertar la conciencia de la población, sirven para motivar al pueblo salvadoreño a organizarse y a denunciar lo que está sucediendo en el país. Bueno, vamos a hacer una pausa. Como nada, está avanzando el tiempo, ya solo nos quedan 2 bloques para compartir con todos ustedes. Este programa de todos los miércoles, no sé, piénsalo. Escríbanos y sugiéranos temas también para próximas ediciones. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Buenas noches, usted está en sintonía de su programa No sé, piénsalo. Yo soy Francisco Gómez, puede seguir en redes sociales como Fragom8, Fragom, 8 en número, así estamos para compartir con todos ustedes. Frank Omar Parada, ¿va a haber reelección presidencial? La prohibición es ser candidato nuevamente, porque para ser presidente primero hay que ser candidato y desde ahí es que se pone la restricción. No solamente existe, digamos, una prohibición, existen varios artículos dentro de la Constitución que prohíben la reelección continua. Pero nosotros hemos identificado que el gobierno, a partir del control que ha ejercido, el control total que ha ejercido sobre los diferentes órganos fundamentales, el órgano judicial, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, ha puesto en función de la conformación de una estrategia desde el ámbito jurídico para legitimar algo que está claramente prohibido dentro de la Carta Magna, como es la reelección continua. Y es así que una de las primeras resoluciones que avaló, digamos, la Sala de lo Constitucional que entró que fue electa de manera irregular, por cierto, el 1 de mayo del 2021. El 1 de mayo se cumplen 2 años de los gobiernos municipales y de la Asamblea Legislativa. Ese mismo día que toma posesión la Asamblea Legislativa, ustedes recordarán, hubo prácticamente un golpe de Estado, podríamos decirlo así, porque se destituyen a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se destituye al fiscal, etcétera. Hubo cambios totalmente fuera del orden establecido, y se impuso, podríamos decirlo, a nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, que una de sus primeras resoluciones fue avalar la reelección continua. Existe una resolución de la Sala de lo Constitucional que permite la reelección. Eso es parte de los resultados de todo este movimiento que ha habido a partir del control que ha ejercido este gobierno del órgano judicial. Es así que posteriormente el Tribunal
el Tribunal Supremo Electoral plantea de que va a acatar la resolución de la Sala. Prácticamente se está legitimando algo que está prohibido dentro de la Constitución. Y esa es parte de las denuncias que nosotros como bloque de resistencia y rebeldía popular estamos constantemente haciendo el llamado a la población, estamos permanentemente haciendo la denuncia sobre este tipo de irregularidades, sobre la necesidad del respeto a la institucionalidad y principalmente a que la reelección no se dé, ¿verdad? Y esto porque está totalmente prohibido en la Constitución. O sea, una de las lógicas de los acuerdos de paz es el respeto a la institucionalidad, el respeto al orden jurídico y no a la utilización política del órgano judicial, ¿verdad? Como se está haciendo en este caso y como se hizo en los periodos de las dictaduras militares, en donde se utilizaba de manera arbitraria y también se utilizaba a conveniencia el orden jurídico del país o el organismo jurídico del país. Con la firma de los acuerdos de paz hay un cambio ahí, pero ahora con el control que ha ejercido este gobierno de las instituciones, el respeto a la institucionalidad está en peligro, ¿verdad? Y la reelección es parte de ese irrespeto a la institucionalidad y a las normas planteadas. Aprovecho los últimos minutos, el espacio que nos queda por concluir el programa, para que exponga cómo ve el BRP al país. O sea, en qué situación está viviendo el país en la posición del BRP. ¿Cuál es la posición? Desde el orden, como lo estábamos planteando, desde el orden jurídico existe una constante irregularidad de los distintos procesos que representan también retrocesos en materia democrática en el país, como el caso este que estábamos hablando de la reelección. Pero también existen irregularidades en donde han habido casos que se ha utilizado el órgano judicial para perseguir políticamente a opositores. Incluso han habido detenciones acusándolos de delitos que hasta este momento no se han comprobado. Se está utilizando el órgano judicial, se está utilizando a la Fiscalía para perseguir políticamente a opositores. Incluso eso ha generado la conformación de organizaciones como el COFAPES, como el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos, que están constantemente denunciando no solamente la detención arbitraria, sino las irregularidades que se han dado en el proceso. Entonces, es una situación bastante complicada, hay retrocesos, como lo decíamos, en este ámbito jurídico, pero también existen ciertos retrocesos en materia económica que ha golpeado, que ha afectado a la población en general. La economía está muy golpeada, ¿no? Está fuertemente golpeada a tal punto que, por ejemplo, se menciona que en unos meses puede haber una situación complicada de crisis alimentaria, ¿verdad? Principalmente porque los productos se han encarecido enormemente, no existe un control por parte, ni ninguna propuesta por parte del Estado para regular los precios de la canasta básica. Tampoco existe una lógica de un aumento del salario mínimo, que es parte de las denuncias que vamos a llevar este 1 de mayo y que debería de actualizarse de acuerdo a los precios de los productos de la canasta básica. Pero aparte de toda esa situación, la producción agrícola ha disminuido enormemente. Se ha priorizado en el tema de las importaciones de los productos de consumo básico, de granos, y eso también ha golpeado el sector agrícola, a tal punto de que la producción agrícola ha disminuido de manera muy crítica, y esta situación va a afectar a toda la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Entonces, una serie de situaciones en materia económica también que golpean al pueblo y que está enmarcada en la lógica de desarrollar una especie de crisis social a partir de toda esta situación, de la falta de propuestas, de la falta de iniciativa por parte del gobierno para solucionar los problemas que aquejan a la sociedad salvadoreña respecto al tema de la satisfacción de las necesidades básicas. Brevemente, evaluación de 2 años de la Asamblea Legislativa. A 2 años de la Asamblea Legislativa, creemos nosotros que la Asamblea Legislativa ha terminado de contribuir al control total del ejercicio
dictatorial de este régimen. La Asamblea no está debatiendo problemas de país, al final solo está aprobando leyes que se les dice o que son enviadas, nos imaginamos nosotras y nosotros que desde el órgano ejecutivo, y la Asamblea solo está para aprobar estas leyes, ¿verdad? Leyes que han afectado a la población salvadoreña, como incluso la ley Bitcoin, en donde se han invertido millones de dólares que se han perdido, y esos millones de dólares que se han perdido en la inversión de una ley que supuestamente iba a resolver la situación del país, al final ha terminado afectándola, porque todo ese dinero que se invirtió en esta ley pudo haber servido para desarrollar proyectos que permitirían satisfacer las necesidades básicas de la sociedad salvadoreña, pero no ha sido así. Por mencionar una de tantas, bueno, el régimen de excepción es otro, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa para regresar con el bloque final con Fran Omar Parada, del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Hacemos una pausa, ya regresamos con más en No sé, piénsalo. Estamos en el bloque final de No sé, piénsalo, todos los miércoles, agéndelo, todos los miércoles a las 8 acá en Canal 8. Fran Omar Parada, del BRP, evaluación de los gobiernos municipales, 2 años. A 2 años de los gobiernos municipales, incluso hasta los gobiernos que ganaron por la bandera del partido oficial, han sido afectados. Por ejemplo, con el FODES. Con el FODES, ¿verdad? Alcaldías pequeñas que dependían de ese fondo, pues no han podido ejecutar ningún tipo de proyectos y se ha enfocado más en algunos de los casos en la DOM, en la Dirección de Obras Municipales, que también ha servido, por cierto, como carta de intercambio con las alcaldías que le son fieles al régimen, ¿verdad? Pero con las alcaldías que son gobernadas por partidos que no coinciden con el partido oficial, pues ahí han sido aisladas. Pero al final el tema de las obras municipales no solamente deben de concentrarse en el bacheo, en el tema de las calles, sino en otro tipo de proyectos que se impulsaban desde las municipalidades. Incluso proyectos de becas, proyectos productivos que se desarrollaban desde las municipalidades han sido cerrados, golpeando más no solamente a la municipalidad como institución administrativa, sino también a la población que era beneficiaria de esos proyectos. Al terminar el FODES, se termina golpeando estos proyectos y al final las alcaldías, ¿en qué se han convertido? Esa sería la pregunta. ¿Qué son las alcaldías ahora? ¿Qué tipo de autonomía administrativa tienen? Todo eso ha sido roto por parte de este régimen. Es decir, la lógica de las autonomías municipales ya no existe. Reiteremos la invitación para la marcha del lunes, 1 de mayo. Bueno, a partir de toda esta situación que hemos planteado, queremos hacer la invitación a la población salvadoreña a que nos acompañe este 1 de mayo, que es el Día Internacional de la Clase Trabajadora, a conmemorar la gesta heroica de los héroes de Chicago, pero también a denunciar los graves retrocesos que estamos viviendo como país y a unirnos en un frente amplio para generar una propuesta que signifique la esperanza de la transformación del pueblo salvadoreño hacia la construcción de una sociedad con justicia y con democracia. Francisco Omar Parada, Fran Omar, conocido en el ámbito de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, muchas gracias a usted también. El derecho a movilizarse, el derecho a expresar lo que nosotros sentimos y creemos justo, es un derecho que lo tenemos desde la Constitución porque tenemos derechos y deberes. Usted puede asistir a cualquier expresión, porque no solo habrá marcha de parte de la que expresa Fran Omar, sino que también de parte del oficialismo se va a desarrollar movilizaciones. Usted asiste a la que usted quiera, no sé, piénsalo.
Buenas noches, soy Francisco Gómez. Próximo miércoles, 8 de la noche, los espero acá.